Seguimos con el curso de C. Vamos a ver el último tema de esta primera unidad, que es un tema sumamente importante en el lenguaje de programación C, que es el tema de las variables punteros. Vamos a ver una toma de contacto ahora, con los conceptos básicos que debemos conocer sobre las variables punteros, qué son, cómo se manejan, qué se diferencian de las variables comunes. Y ya en la última unidad, que es la de asignación dinámica de memoria, vamos a ver el fuerte de esta variable, es decir, realmente el uso práctico que se le da a este tipo de variables. Ustedes ahora, después de este video, quizás se pregunten ¿y qué sentido tiene estas variables en el lenguaje de programación? ¿Para qué las utilizo? ¿Sí? Y realmente por ahora ningún uso práctico le vamos a encontrar, ¿sí? Por ahora ninguno. Pero en la última unidad de asignación dinámica de memoria, que es realmente, como yo dije en el primer video, el fuerte del lenguaje de programación C y también el por qué muchos odian C, ahí realmente se ve el uso práctico, realmente se ve la potencia y la eficiencia de C en el manejo de memoria. Antes de empezar a ver lo que son las variables puntero, repasemos y veamos un poco más en profundidad el concepto de variable, que lo tocamos en su video, en su correspondiente video, sí, pero lo tocamos medio así por encima. Lo veamos un poco más en detalle. Acá nos vamos a guiar con el dibujito de la memoria RAM, que ya lo explicamos, que es como son celdas, ¿sí? La memoria está dividida como en celdas, en el cual cada celda tiene su dirección de memoria, ¿sí? Y tiene valores, etc. Ahora vamos a ver en detalle todos estos datos. Una variable, la que ya venimos usando en C, variable entera, variable real, variable tipo char, tienen generalmente 5 atributos. Tienen un nombre, ¿sí? Voy a activar el puntero. Tiene generalmente un nombre. Es el nombre que nosotros le vamos poniendo a las variables, como venimos haciendo hasta ahora. Por ejemplo, num, a, b, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nombres para la variable que está en este lugar de memoria, ¿sí? Y un nombre para esta otra variable que está en otro lugar de memoria. En este caso, el nombre de esta es num y el otro es letra. ¿Qué más tenemos? Una dirección. Toda celda de memoria o toda variable tiene una dirección dentro de la memoria. Más allá del nombre que nosotros le pongamos, internamente la computadora se guía a través de las direcciones. Es como la dirección de nuestra casa. Nosotros a nuestra casa le podemos poner un nombre para nosotros, pero físicamente, o legalmente, o como quieran llamarlo, la casa tiene una dirección para diferenciarla de otras. Entonces en este caso tenemos las direcciones que se escriben en hexadecimal. Entonces, a modo general, digamos, quizás estas direcciones de memoria no sean las reales, pero a modo académico, si no me salía la palabra, podemos usar estas direcciones, 1A, 1B, 1C, hasta la dirección 23, que están en hexadecimal. Entonces, cada celda de memoria independiente tiene su dirección de memoria, que es distinta a la otra, para identificarla unívocamente. Después, una variable tiene un valor, ¿sí? Es decir, el valor que le ponemos a la variable. Por ejemplo, una variable de tipo entera que tiene un valor, puede tener un valor en un principio, digamos, si nosotros no le ponemos un valor a la hora de declararlo, tiene un valor basura, pero tiene un valor. Después nosotros le podemos cambiar ese valor, pero siempre tiene un valor, tiene algo adentro de esa variable. Después tiene un tipo, de qué tipo es la variable, si es de tipo entera, si es de tipo cadena, si es de tipo carácter, si es de tipo real, double, float, sin signo, todos los tipos de datos que ya vimos en el video correspondiente. Y otros dos atributos que por ahí mucho no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver mejor en la próxima unidad, que es el de tiempo de vida y el de ámbito. Toda variable tiene un tiempo de vida, es decir, nace y muere, no se queda permanentemente hasta los fin de los tiempos viviendo en la memoria, sino que en algún momento ese espacio de memoria se tiene que liberar y esa variable como que muere. Lo vamos a ver mejor, como digo, en la próxima unidad. Esto también está relacionado al ámbito de la variable, que ya fuimos viendo un poco. Cuando nosotros declaramos variables dentro de la función general main, acuérdense que el main es una función que devuelve un valor 0, generalmente lo fuimos viendo hasta ahora. Todas las variables que nosotros declaremos dentro del main tienen el ámbito del main, es decir, solamente pueden ser usadas adentro de esa función. Afuera del main no se pueden usar esas variables. Eso se conoce como ámbito. Es decir, únicamente yo las puedo usar en ese ámbito, no fuera. Las variables globales, por ejemplo,
tienen un ámbito global, es decir, se pueden usar en todo el programa. Cuando veamos funciones y procedimientos, es decir, cuando declaremos nuestras propias funciones, nuestros propios procedimientos que hagan tareas, todas las variables que declaremos adentro de esas funciones o procedimientos son locales o tienen un ámbito de esa función. Es decir, no se pueden utilizar fuera de esa función. ¿Sí? Bien. Lo que más nos interesa en este video de variables punteros es este valor, el de la dirección. ¿Sí? Lo vamos a señalar así. ¿Por qué? Porque una variable puntero, ¿sí?, es una variable especial que contiene direcciones de memoria. Nosotros fuimos viendo que las variables hasta ahora podíamos almacenar diferentes tipos de datos. Un tipo de dato entero, un tipo de dato cadena, o un tipo de dato cadena, carácter, un tipo de dato flotante, double, etc. Esta es una variable de otro tipo especial que se llama variable tipo puntero. Es decir, es un tipo, el puntero es un tipo de dato que va a almacenar adentro direcciones de memoria. ¿Sí? ¿Y cómo se declaran las variables punteros? Se pone el tipo de dato al cual va a apuntar, que esto es muy importante, que ya lo voy a explicar, y adelante del nombre de la variable, que es un nombre, como ya fuimos viendo, tiene un nombre, digamos, que nosotros le ponemos, es una variable, por lo tanto cumple los 5 atributos que vimos recién, ¿sí?, que ya lo vamos a repasar, y adelante del nombre se le pone un asterisco. Cuando yo le pongo un asterisco anteponiendo, digamos, un asterisco al nombre de la variable, yo estoy indicando que esa es una variable de tipo puntero, es un apuntador. ¿Por qué se tiene que poner el tipo de dato adelante? Porque dependiendo del tipo de dato, ¿sí?, al cual yo quiero apuntar, al cual yo quiero hacer referencia con esta variable, ya lo vamos a ver más en detalle, la variable puntero se va a comportar de alguna u otra manera. No es lo mismo que yo apunte a una variable real, o una variable entera, o una variable doble, o una variable char. ¿Sí? Por lo tanto, una variable de tipo puntero solamente va a poder apuntar a direcciones de memoria, en este caso de tipo enteras. Es decir, este puntero que yo acabo de declarar acá, que es int puntero, solamente va a poder direccionar o hacer referencia a direcciones de memoria que tienen valores enteros, porque los tiene que tratar de esa manera. Porque en la memoria, creo que ya lo dije en un video, los enteros no se guardan igual que los reales, y esto no se guarda igual que los char, que las cadenas, etc. Cada tipo de dato tiene su manera de almacenarse en la memoria. Entonces, si nosotros hacemos referencia a una variable entera con una variable de puntero real, esto nos puede dar algo raro, nos puede devolver algún valor que nosotros no estamos esperando. Entonces, los punteros tienen el tipo asociado a la variable que va a hacer referencia, ¿sí? Yo quiero un puntero que haga referencia a una variable de tipo entera, tiene que ser variable puntero entera. Si yo quiero un puntero que haga referencia a una variable real, necesito una variable puntero real. En el otro video, ya que este video no lo quiero hacer tan largo, por lo tanto vamos a ver una parte, y en otro video vamos a ver lo que sigue, vamos a ver un tipo puntero que es de tipo genérico, es decir, puede apuntar a cualquier tipo de dato. ¿Sí? Sigamos viendo. Como yo le dije hace rato, el tipo puntero es una variable, por lo tanto cumple los 5 atributos que vimos hace rato. Tiene un nombre, ¿sí? Lo identifiquemos. Tiene un nombre. Acá está la variable de tipo puntero, ¿sí? Lo señalo acá en la flecha. Tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? El que nosotros le pusimos, puntero, abreviado, ¿sí? PTRO, puntero, ¿sí? Es el nombre. Tiene una dirección, esto, la dirección 23. Tiene un valor, 1C, y acá quiero hacer un stop. No hay que confundir la dirección de memoria de la variable con la dirección de memoria que contiene. Son dos cosas diferentes. Las variables de punteros contienen direcciones de memoria, pero al ser una variable, esta variable también tiene su dirección de memoria. Entonces es diferente la dirección de memoria en la que vive esa variable, que es 23, a la dirección que contiene, que es 1C en este caso, que 1C es esto. ¿Sí? Esto es la razón por la cual a veces causa mucha confusión y dolor de cabeza el manejo de memoria dinámica y variables punteros, porque a veces confunden mucho al principio. Pero hay que hacer esta clara distinción y quedar en claro que una variable puntero es una variable que cumple los 5 atributos. En este caso no puse el tiempo de vida y el ámbito porque no hace falta, sino que quería hacer referencia a los 4 primeros. Entonces,
hay que diferenciar bien lo que es la dirección en la que vive la variable y la dirección que contiene la variable, que es como el valor, ¿sí? Es su valor. ¿Y qué tipo? Me acabo de dar cuenta que puse que eran 5 atributos y en realidad son 6, ¿sí? Error mío. ¿Y de qué tipo es la variable? De tipo puntero, ¿sí? Tipo puntero a entero en este caso. Entonces, esta variable, ¿por qué se llama puntero? Porque es como un apuntador. Yo apunto, como si fuera con un láser, a un lugar, o como una flecha, ¿sí? Entonces, esta variable en su valor tiene la dirección 1C, que está apuntando a esta dirección. ¿Ven? Que esta es la 1C. Es como un apuntador. Esta variable está apuntando a esa celda de memoria. Está haciendo referencia a esa celda, ¿sí? Yo, cuando alguien quiere, digamos, llegar a mi casa, por ejemplo, yo le doy la dirección de memoria, en realidad la dirección de mi casa, que esa dirección es como que apunta a mi casa, entonces a través de esa dirección todas las personas pueden llegar a mi casa. Véanlo un poco de esa manera, ¿sí? Entonces es como un apuntador, una flecha, hace referencia a otro lugar de memoria. Esto ya lo repetí. Veamos ahora lo que es el operador de ampersand, ¿sí? El operador ampersand, que es este, ¿sí? Operador, este símbolo, no sé si se lo conoce también como I americana. En programación lo conocemos como ampersand, ¿sí? En general creo que se conoce como ampersand también. ¿Para qué sirve este operador? De vuelta nos vamos a seguir guiando de la memoria RAM que tenemos a la derecha. Con el operador de dirección, se conoce como operador de dirección, el ampersand, podemos obtener la dirección de memoria de una variable. Y ya lo fuimos usando al ampersand. ¿Sí? Que yo le dije, lo veamos, lo vamos a ver más en detalle más adelante. Con el scanf. ¿Se acuerdan que el scanf tenía primero la cadena de control, que era cómo iba a ser el formato de la entrada, y por subsiguiente tenía las variables en donde yo iba a meter los datos? El scanf necesitaba que yo le pase la dirección de la variable donde yo quería guardar el dato. No la variable en sí, sino la dirección. Entonces, ¿cómo lo hacían? Con el ampersand y el nombre de la variable. Y ahora lo estamos entendiendo mejor, porque el operador de dirección ampersand me permite obtener la dirección de memoria de esa variable. Entonces, por ejemplo, si yo pongo ampersand num, el ampersand se pone siempre adelante de la variable, del nombre de la variable. ¿Qué voy a obtener si yo pongo ampersand num? 1b, ¿sí? Es decir, su dirección de memoria. Num es esta variable. Entonces, si yo le pongo el ampersand adelante y yo hago, por ejemplo, un printf, que ya lo vamos a ver en el próximo video en la práctica, yo voy a obtener el 1b, ¿sí? Que es su dirección de memoria. Es ese atributo, la dirección de memoria que tanto nos interesa por ahora. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos almacenar en una variable de tipo puntero esa dirección de memoria. Entonces, si yo quiero hacer que la variable puntero que yo tengo en esta parte apunte, ¿sí? O haga referencia a mi variable num o a esta dirección, ¿sí? A esta celda, ¿qué hago? En su declaración o en una sentencia de asignación yo le digo que la variable puntero sea igual a la dirección de memoria de num. Entonces, ¿qué se logra con esto? Que en este lugar de memoria se ponga el 1b. Con estas sentencias yo logro que en la variable de tipo puntero se ponga la dirección de memoria de num, ¿sí? Esta es la manera de ponerle valores, por ahora, ¿sí? De ponerle valores a una variable de tipo puntero. Ponerle direcciones de memoria de otra variable, ¿sí? Entonces, para que ya no se nos haga tan largo el video porque aún nos falta. Es un tema complejo, largo y por eso lo explico con mucho nivel de detalle y lento porque necesito que se entienda a la perfección. Repasando, vimos lo que son las variables de tipo puntero. Son variables como la que ya venimos conociendo, pero que son de un tipo especial, un tipo de dato que se conoce como puntero. Estas variables, al igual que las variables comunes, tienen sus atributos. Tienen un nombre, una dirección de memoria, un valor, un tipo, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la característica esencial de las variables de tipo puntero? Que almacenan dirección de memoria. Ese es su valor. No almacenan ni números, no almacenan, bueno, en realidad sí números, pero números que hagan referencia a direcciones. No almacenan letras, no almacenan valores reales. Dirección de memoria. Es un valor especial. Entonces, ¿yo cómo le puedo asignar a estas variables un valor por ahora? A través del operador ampersand, que es este, ¿sí? Lo repito. Con el operador ampersand yo consigo cuál es la dirección de memoria de una
de una variable determinada, ya sea real, cualquier variable que yo esté usando en mi programa, puedo obtener esa dirección de memoria y le puedo asignar esa dirección de memoria a una variable de tipo puntero. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la variable de tipo puntero guarda dirección de memoria. Entonces, como vamos a ver en el próximo video, ahora yo a una misma celda de memoria puedo acceder a través de dos variables distintas. ¿Sí? Algo que no nombré es que las variables que nosotros venimos manejando hasta ahora se llaman como variables estáticas, es decir, que se declaran, ¿sí? Volvamos a un ratito a la diapositiva esta, ¿sí? Las variables que venimos utilizando hasta ahora son variables de tipo estáticas, es decir, al momento que nosotros las declaramos, cuando el compilador se ejecuta, lo que hace es, le asigna, ¿sí? Esto y esto, es decir, se vincula a la variable o a una celda de memoria esos tres atributos. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable en nuestro programa, el compilador ejecuta nuestro programa y antes que nada, antes de empezar a ejecutar las instrucciones, dice, bueno, voy a ver todas las declaraciones de variable. Entonces, tengo que reservar memoria para 3 enteros, para 2 reales, para tanto. Entonces, ¿qué hace? Reserva direcciones de memoria, ¿sí? Reserva direcciones de memoria, le pide a la memoria RAM tantas direcciones de memoria para sus variables. A esas, digamos, esas celdas pueden tener un valor previo de otro programa, que es un valor basura para nuestro caso, o el valor que nosotros les asignemos en la declaración. Y el compilador le va a vincular el tipo, ¿sí? Yo reservé tantas variables, tantas celdas de memorias, y a esta celda de memoria van a ser enteras, ¿sí? Estas van a ser reales y así. Eso es lo que ocurre cuando nosotros declaramos de forma estática las variables. Cuando nosotros veamos ya en un futuro, ya allá futuro lejano, vamos a ver las asignaciones dinámicas de memoria, que esto se puede hacer, esta declaración de variables o esta reserva de memoria, se puede hacer en tiempo de ejecución, porque esto se hace en tiempo de compilación, como yo le dije. Antes de empezar a ejecutar el programa, se reserva la memoria y la variable muere cuando termina su ámbito o cuando termina el programa. Sin embargo, cuando nosotros veamos asignación dinámica de memoria que usa fuertemente estas variables punteros, nosotros vamos a poder reservar memoria, es decir, pedirle al programa memoria en tiempo de ejecución y liberar la memoria en tiempo de ejecución. Entonces, no necesitamos, digamos, guardar tanta memoria porque por ahí yo no sé cuánta memoria voy a utilizar. Entonces guardo, no sé, 10.000 celdas, por decir un valor. En cambio, yo en tiempo de ejecución puedo ir reservando y liberando, y es mucho más eficiente el manejo de la memoria y mucho más consciente, digamos, el manejo de la memoria RAM, que es un recurso tan escaso. Entonces, en el próximo video vamos a seguir con lo que nos queda de las variables de tipo puntero, que son un par de temas, 2 temas más. Y vamos a ver cómo se hace en SymHive. Vamos a ver la práctica, que como siempre digo, es donde más se aprende este tipo de cosas.